Señores, vamos a tratar un tema ahora que no tocamos muy seguido, pero que es importante y que últimamente está dando lugar a varios debates. Es el derecho de autor. Yo me acuerdo, está Ana Cabanellas acá con nosotros, que fue durante muchos años presidenta de la Cámara del Libro. Y ellos siempre, cuando se hablaba de derecho de autor, hablaban de las fotocopias. Ahí vemos cómo ha pasado la historia. Ahora el tema no son más, o sí son, pero el tema es Internet, ¿no, Ana? Ahora es lo digital. Sí. Cambiamos totalmente. Bueno, las Los fotocopias años, siguen. la copia Sigue, digital. pero Sí, digo, era el sí. tema central, ¿no? No, de hecho, en CADRA, que es la entidad de gestión de derechos reprográficos, hacemos... Ahora dirigís CADRA, sos Soy vicepresidenta desde hace mucho Sí. tiempo. En CADRA hacemos muchas licencias digitales, porque es lo que más nos piden y lo que más se necesita, sobre Claro. todo las universidades, Claro. los colegios, las empresas, todos ellos utilizan lo digital. Claro. Pero la fotocopia sigue, ¿eh? Pero un segundo, ¿y qué son las licencias digitales? Nosotros hacemos una licencia, por ejemplo, a una universidad en Salta, los profesores le dan a los alumnos unos capítulos de diversos libros y se nos informa exactamente qué capítulos y de qué libros. Ajá. Entonces nosotros podemos pagar a ese autor y a ese editor por el uso que hicieron y por la cantidad de alumnos que los Eso utilizaron. se hace. Sí. Porque ese era el tema con las fotocopias que se hacían y el autor no cobraba nada, la editorial tampoco. Bueno, justamente, Sí, ese es sí, el sí, remedio sí, que sí, trata de copiar, poner claro. CADRA, ¿no? Claro. Nosotros pagamos en función del tipo de libros que un Sí. editor o un autor tienen. Los libros científico-técnico-médicos cobran más derechos en CADRA que Sí. un libro infantil. Ajá. Un porcentaje mayor se llevan esos libros porque son los más copiados. Porque o son los más textos, copiados, claro. los textos escolares también. Claro, claro, es lógico. Sí, ¿no es cierto? lógico, claro Pero que es sí. así, pero tienen un porcentaje mayor. Tienen un porcentaje El tema de mayor. las fotocopias, o sea que sigue, mirá vos. Sigue, sí, Sigue seguimos la fotocopia. haciendo licencias a casas de fotocopias Ah. en función del tamaño de las máquinas de fotocopias, Claro. o sea, de la cantidad de fotocopias que pueden hacer por minuto Sí. y de la cantidad de máquinas de fotocopias que tienen. Claro. Llevar un registro, algo, un Sí, control. eso tratamos. Es Eso difícil. tratan. Por las editoriales que invierten dinero en publicar un libro y después no ven nada con todo esto, con las fotocopias o los medios digitales, entonces ahí no hay derechos. Y también por los traductores y los autores. ¿no Claro, es en cierto? realidad es una manera de defender a la industria del libro, porque Sí, a todos los todo el componentes de la mundo gana, industria del digamos, libro. está permitido hacer fotocopias, es absolutamente legal dentro de los límites y, Claro, por supuesto, pagando con el derechos. beneficio a los autores, porque Sí. es un incentivo. De lo contrario, se pierde Es el el incentivo. pago del trabajo. Exacto. Es el pago Es del el pago trabajo, del exactamente. Y es un incentivo a la cultura, porque Sí. si nosotros al autor no le remuneramos por su trabajo, al traductor, a la editorial, nadie va a seguir haciendo libros. Y yo creo Son que algunos trabajadores, autores ¿verdad? no, sí, pero hay autores que escriben más allá de la remuneración. Igual merecen Sí. la remuneración. Y sí. Lógico. Igual la sí, merecen, yo pero también tengo autores en mi La editorial. mayoría no viven de los autores de ficción, no viven de los libros. No, pero imagínate los libros científico-técnico-médicos. Cuando yo ingresé en la editorial en el año, bueno, hace 47 años, la tirada de mi editorial eran 47 10.000 ejemplares. Sí. Hoy los libros de derecho hacemos Sí. tiradas de 300, de 500, y eso que exporto. Entonces es imposible, no hay autor que ha trabajado a lo mejor 4 años, 3, lo que sea, en escribir un libro con todas las citas y todo lo que tiene que estudiar un abogado para escribir un libro, para que luego yo le haga 300 ejemplares. Jamás Claro. se va a ver remunerado. No. Cobra más de CADRA por las copias Por las que lo que yo le copias. pago por los libros en papel. Por las fotocopias y por las Y copias, por las copias también digitales. Las dos cosas. Las dos cosas juntas. sí. Ahora las dos cosas. Los autores siempre históricamente han complementado sus ingresos, además de escribir o traducir, con otras actividades como la docencia y demás, pero cada Sí. vez se aspira a que los derechos de Cobren propiedad lo más estén, claro, posible, estén pero por reconocidos y pueda supuesto. vivir, se pueda vivir No, de pero eso. Ana decía, no, esto yo lo dije porque Ana decía, nadie va a escribir, sí, van a seguir Sí, escribiendo. yo sé, van a seguir pero bueno, hay escribiendo. mucha gente que, Pero no es lo sin un justo ni lo que incentivo no corresponde. quiere seguir escribiendo, Bueno, es un obviamente, sacrificio. pero por es No te lo tengo tiempo. que explicar a vos, que sabes No. muy bien, ¿verdad? No, y es un trabajo que valoramos tanto. Bueno, además. pero ahora hay una cosa interesante de la directiva europea que me gusta señalar, es que hay una exigencia de transparencia que está destinada a los autores versus los editores. A los editores les exige que por lo menos una vez al año hagan una declaración al autor de cuáles libros vendieron, dónde los vendieron, en qué canales, Bueno. en qué países. Sí.
O sea, Acá eso no sucede. bueno, yo lo hago. Yo hago Pero una depende de la declaración. voluntad de cada editor, digo. No hay una ley que lo establezca. No, bueno, si el contrato así lo establece, vos tenés que explicarle al autor qué es lo que hiciste con sus Pero libros. me estás diciendo en Europa es por ley. Eso va a ser por la Claro. directiva Acá europea. depende de Lo los acaba de usos y costumbres establecer de cada la editorial. directiva Claro. y los Porque los muchas países veces lo lo que tienen que pasa, copiar. un contrato entre un autor y un editor no están en igualdad de condiciones. Los autores quieren que los publiquen y a veces aceptan Sí, condiciones. exactamente. Sí, Entonces sí, sí. eso es por ley en Europa. Sí, eso es por ley. Hubo mucha discusión y mucho debate en Europa y salió esta ley finalmente. Sí. Fue importante, ¿no? El Sí, año pasado. importantísimo. En la jornada de derecho de autor que hicimos el jueves en la Feria del Hubo Libro. unas importantes jornadas en la Feria del Libro sobre derecho de autor y también los temas salieron los temas de la traducción, de las editoriales, de los Sí. autores. El tema ya se había tratado en el Congreso de la Lengua, en Córdoba. Ana me comentaba que fue por pedido expreso del rey de España. Así es. Qué notable, ¿no? Sí, sí, se cumplieron 30 años de la entidad de gestión española, Cedro. Sí. Fueron a visitar al rey por invitación del rey y el rey dijo, bueno, yo quiero que repiquen en la Argentina, en el Congreso, los temas de derecho de autor y se organizó Impresionante. una sesión. Estuvo muy bien, sí. Sí, estuvo muy bien. Y ahora en la Feria del Libro. Claro, y en la Feria del Libro, te decía, vino un español, un abogado español, Javier Díaz Solarte de Cedro, que es la entidad española. hermana nuestra, y él hablaba sobre la directiva y cómo eso va a influir en los distintos países y la importancia que tiene, porque se están regulando ciertos temas, por ejemplo, los temas de investigación. Vos que haces libros históricos, cómo usan ese desarrollo tuyo Sí. en otro libro sin Sí. siquiera mencionarte. Nada, ni lo cita. Entonces, sí. Lo digo porque me ha pasado. Sí, lo mismo sí, para sí, los sí. estudiantes, etcétera. Sí. Entonces, todo eso va a tener que ser regulado ahora, Claro, que antes claro. era más o menos al libre albedrío. Y acá no tenemos regulación. No, Acá nos bueno, falta acá mucho. tenés el derecho de cita que tenés que respetar, no pueden ser más de 1000 palabras, se Ajá. tiene que nombrar al autor, al editor. Nuestra ley es del año 1933, la 11723, Claro, la 11723. pero es muy clara y yo Sí. creo que defiende mucho a los autores. Sí. En ese momento fue una ley bastante Sí, modelo. y Lo que aún- pasa es que ahora habría que actualizarla. Hay que con las actualizarla nuevas y hay- tecnologías. digitales, y quedó tam- muy Pero hubo atrasada. un proyecto a fin del año pasado, que creo que había sido aprobado en diputados, que todas las entidades del libro se pusieron en contra. Bueno, no era un proyecto para actualizar la ley, sino que era un proyecto para que hicieras un juicio. Cuando una persona subía a un sitio Sí. tu libro, Sí, por ejemplo, un por- libro entero. un libro entero Sí. o un pedazo o lo que sea, Sí. y vos no estabas de acuerdo porque no tenían derechos para hacerlo, vos tenías que hacer un juicio para que Sí. lo bajen. Pero a Según lo- esta ley. según Claro. este Que proyecto no de llegó a ley que se conoce aprobarse. como Proyecto Pinedo. Sí, era un proyecto del Claro, diputado pero entonces Pinedo. generalmente no es un solo sitio el que sube estos contenidos ilegalmente, son varios. Sí. Entonces a cada sitio había que hacerle un juicio. Y Es imparable, es sí, imposible. Y si ese juicio lo ganabas, pero a los 6 meses lo volvía a subir el mismo servidor, el mismo Sí, Plataforma. en la misma plataforma, tenías que volver a hacerle un juicio. Entonces eso era ir contra autores, contra los editores, contra todos los proveedores de contenidos, todos los que Bueno, nos- precisamente esa es la función de CADRA también, ¿no? La defensa de combatir la piratería y la defensa de los editores y los autores, que son todos los creadores de ese Seguro, producto, libro. Seguro. Y una de las cosas que me gustaría destacar es que en CADRA el traductor es considerado autor de obra derivada, pero Lo es. en las mismas condiciones que el autor. Claro. Y por eso me parece que es una de las Pero tengo entidades entendido que... que en la ley de derecho de autor también. Sí, sí, desde ya, desde Sí. el año 33. Por Lo eso, que se lo pasa considera autor. que ese es el espíritu de la ley, pero después los usos y costumbres, como hay algunos vacíos, han permitido que, bueno, de hecho no se cumpla en la Claro, letra. que no se pero, cumpla. Pero es así. pero CADRA lo cumple Pero es así. día a día. ¿Cómo se podría, a criterio de ustedes, organizar este tema? Porque hoy se sube un libro, se suben artículos periodísticos, se sube un montón de material a la web y no generan derechos. Sí, justamente. Nosotros en CADRA hemos hecho un acuerdo con Cedro, que tiene un buscador Sí.
que busca, como buscador reiterando, los títulos, los libros de los autores y editores que están subidos, porque nosotros pensamos en lo que se sube acá en la Argentina, Sí, pero hay pero es muchas en el cosas que mundo, no vemos claro. porque esto es mundial. ¿Y cómo se puede? Y Es un delicado. sistema automático de Y búsqueda que es el buscador impresionante. automáticamente pide la baja. Sí. Entonces tenemos que pensar que muchos de los buscadores que están alojados en Estados Unidos hay una ley que dice que aviso y baja. O sea, uno da el aviso de que ese contenido es ilegal. Y se baja inmediatamente. Claro, Sin y hacer tiene la juicio. obligación de Hay quienes bajarlo dicen que inmediatamente. eso, porque la discusión, yo leí sobre todo las discusiones que hubo en Europa con el debate de la ley, Sí. dicen que eso atenta contra la libertad de expresión, porque van y te dicen inmediatamente que baje, entonces Bueno, pero no hay tenés un juicio. podés pedir que no, que yo lo hice legalmente, Sí. o protestar, como No, porque ese protestamos es el nosotros delicado ahora, equilibrio, ¿verdad? ¿no? Sí. Ese es el delicado equilibrio. Bueno, pero el tema es que el equilibrio deja de ser delicado cuando la gente abusa. Bueno, adelante con todo esto, gracias por haber venido Muchas gracias. y No, novedades, muchísimas gracias a estaremos vos. alertas, es un tema para seguir. Es Sí, sin muchísima duda. gente que está implicada en esto. Hay ¿no? mucho por hacer Y todavía hay acá. mucho por hacer, sí. Sí, gracias por ponerlo en el tapete, porque nos cuesta Pero con todo llegar gusto. al público. Así que Gracias. muchísimas gracias. Enseguida volvemos, no se vayan.